Damos paso ahora a la doctora María Fernanda Ordóñez, especialista en dermatología y docencia universitaria, quien nos acompaña en esta jornada desde la virtualidad con la conferencia Transcripción en piel, qué es y cuál es su aplicación en las enfermedades inflamatorias de la piel. Doctora Ordóñez, buenas tardes y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero, disculparme tener que estar acompañándolos de forma virtual. Lastimosamente, el simposio se cruzó con un congreso muy importante al que debía asistir y por eso tengo que hacerlo de forma virtual. Pero bueno, para mí en verdad que siempre será un honor estar acá acompañándolos. Y hoy vamos a hablar de un tema complejo. Realmente queremos empezar a introducir estos temas que son muy poco frecuentes que los toquemos en nuestro país. Y bueno, la idea de esta conferencia es que podamos hacer una introducción a lo que es la transcripción y darles una perspectiva de cuál es su importancia en las enfermedades de la piel. Estos son mis conflictos de intereses, todos relacionados con la dermatitis atópica primordialmente y con proyectos de investigación. Bueno, lo primero que quisiera es, si recuerdan, el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano fue una iniciativa que se empezó hace ya varias décadas de poder saber cómo eran los genes en nuestras células. Y después de mucho tiempo, porque en ese entonces no había mucha tecnología para poder decir cómo era la secuencia de los nucleótidos que consistía nuestro genoma, pues le tomó muchos años a los investigadores de ese entonces definir cómo éramos. ¿Qué era ese material genético que nos estaba conformando y que definía que nosotros éramos humanos? Y esto se los traigo porque realmente ese proyecto del genoma humano abrió una perspectiva para todos los investigadores del mundo que permitió un desarrollo brutal en las técnicas que nos permiten entender y saber cómo es la estructura de nuestros genes. Y eso permitió que avanzáramos además en la identificación de otras digamos, instrumentos importantes de la biología de nuestro cuerpo. Entonces, primero quisiera que habláramos qué es la transcripción y acá nos vamos a retomar nuestra biología por allá en el colegio. Recordemos que el ADN pasa a ser ARN y el ARN finalmente codifica para hacer proteínas. Cuando nosotros hablamos del proceso que permite que leamos nuestro ADN y lo pasemos a ser ARN, se llama transcripción, y el proceso que nos permite pasar de ARN a proteínas se llama traducción. Hoy nos vamos a enfocar en la transcripción. Entonces, solo para recordar también de por allá nuestra biología de chiquitos, recordemos que la diferencia entre el ADN y el ARN es básicamente que el ADN está compuesto por dos cadenas. ¿Dos cadenas de qué? De nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos se unen unos con otros dependiendo de la afinidad entre la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Y luego de ser leídos, esa lectura, o sea, esa transcripción genera una sola cadena de RNA y esa cadena de RNA también está compuesta por un esqueleto de básicamente azúcares y nucleótidos que nos permiten entrar en contacto con los ribosomas y generar finalmente la proteína. O sea que el RNA y el DNA básicamente están conformados por estos nucleótidos que son como la forma en la que se comunican nuestras moléculas dentro de las células. O sea que desde nuestro genoma puede salir muchos tipos de RNA que si nosotros los vemos, y así los veíamos durante décadas, básicamente son unas tiritas llenas de nucleótidos y todas se parecen unas con otras. Pero si nosotros leemos, vemos cómo es esta disposición de los nucleótidos a lo largo de esta tira de RNA, pues vemos cómo puede ser que empiecen muy similar, pero en la medida que va pasando esta tirita, realmente es diferente a la otra tirita, o sea, cada uno de los RNAs, a pesar de que parecían muy similares, tienen una disposición diferente de sus nucleótidos.
¿para qué nos sirve esto? Entonces, esta es la forma en la que lo podemos identificar. Esto se comporta como una código de barras. Entonces, lo que nosotros leemos es cuál es la secuencia, o sea, primero va azul, luego va rosado, o sea, es primero una guanina, luego va un uracilo, que es lo que cambia un poquito también con el DNA, y luego cuál va, o sea, cuál es la secuencia de ese RNA. Y eso nos lleva a hablar de la secuenciación. La secuenciación son todas las técnicas que se desarrollaron, como les decía, impulsadas por el proyecto del genoma humano, que nos permite determinar en la posición 1 cuál nucleótido da, en la 2, en la 3 y así, sabiendo cuál es exactamente la secuencia de uno tras otro. Y eso obviamente nos permite identificar los diferentes RNAs y a pesar de que parecían ser lo mismo, pues ya sabemos que su secuencia es diferente y cada una de estas secuencias ya sabemos a qué proteína corresponde. Obviamente estas tecnologías de secuenciación han avanzado tremendamente desde los 90 que se empezó el proyecto del genoma humano y ya ahorita pues tenemos técnicas de secuenciación de tercera generación que realmente nos ha permitido ya no solo leer el ADN, sino leer el RNA. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer? En este momento, cada vez más, la tecnología ha ido desarrollando y sabemos que las nuevas tecnologías nos permiten evaluar dos cosas. Entonces, ese RNA lo podemos evaluar dentro de cada una de las células. Eso lo vamos a encontrar en la literatura como el Single Cell RNA-seq, que es básicamente secuenciación de RNA en cada una de las células de ese tejido. O yo puedo coger el tejido en su totalidad, procesarlo y decir, en este pedazo de tejido que sacamos, en este pedazo de tejido, el promedio del RNA producido por las células que componen la totalidad es tal. Esto entonces nos permitirá entender claramente, pues este tipo de secuenciación no solamente es mucho más avanzada, sino también mucho más costosa. Y la verdad es que la mayoría de la información que tenemos en este momento de secuenciación es en ARN, como en bloque del tejido o bulk, que es como se dice en inglés. Entonces ya sabemos que podemos leer el RNA, ¿cierto? Y la lectura de ese RNA, que ya sabemos que nos permite determinar cuál proteína está finalmente se generará a través de ese RNA. Entonces, ¿para qué nos sirve saber? ¿Cierto? Entonces, a pesar de que todos, y eso es como un concepto bien interesante, nuestra célula del ojo tiene el mismo genoma de la célula del corazón. Entonces, ¿qué determina que a pesar de que tienen los mismos genes, son células diferentes? Entonces, básicamente es porque, como de forma escueta decirlo, nuestras células escogen y vienen determinadas para expresar algunos de esos genes, o sea, para que sus enzimas que permiten la lectura del DNA lean unas secuencias muy específicas de ese genoma que dará unos RNAs muy específicos y que determinarán el tipo de célula y obviamente las proteínas que genera esa célula. Entonces, si yo soy una célula del corazón, también va a ser diferente una célula del corazón que está en un estado de reposo a una célula del corazón de alguien que ha estado haciendo ejercicio durante toda su vida. Entonces, las células no solamente van a determinar qué necesitan, sino qué cantidad, y el medio, sobre todo, de las células nos permitirá definir qué tanta cantidad y cuáles proteínas necesita esa célula. Entonces, cuando nosotros medimos el ARN, estamos primero identificando qué célula hay ahí, ¿cierto? Porque ya dijimos que a pesar de que todas tienen el mismo genoma, cada una de nuestras células expresará, o sea, mostrará unas proteínas que nos permiten identificarlas como que son linfocitos, queratinocitos en el caso de la piel.
también nos va a permitir identificar qué proteínas está produciendo esa célula. Y muchas veces esas proteínas, una cosa es expresar X proteína, porque tiene una función cuando es solo X proteína, y otra cosa es el conjunto, o sea, yo produzco XYZ y XYZ tiene una función diferente a tener XAB. Entonces, entender cómo se producen esas proteínas en el conjunto también nos da mucha información sobre cuál es el estado de ese tejido o de esa célula. Y obviamente no es lo mismo producir 1 que producir 100 de esa proteína. Entonces, básicamente cuando nosotros secuenciamos ARN, o sea, hacemos técnicas de secuenciación de la transcripción, estamos entendiendo mucho de cómo es la biología de esa célula. Ya saltamos de existen unas células en ese tejido a cómo es la biología de esas células en el tejido. Ya habiendo hecho esta un poco larga introducción de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de técnicas de secuenciación y transcripción, pues quisiera traerles un poquito a lo que ya hemos en el mundo se ha estudiado en la piel y lo que nosotros de hecho estamos planteando hacer. Entonces siempre cuando leemos sobre alguna enfermedad salen estas gráficas divinas de cuáles células hay y cuáles son las citoquinas y las sustancias que se producen en el contexto de cada una de las enfermedades. Y realmente estas gráficas cada vez son más complejas y más bonitas porque la mayoría de lo que hemos aprendido de la fisiopatología de estas enfermedades es básicamente proveniente de estudios de transcripción. O sea, hace muchos años sabíamos que ahí había linfocitos T, en el caso, por ejemplo, de la dermatitis atópica o de la alopecia areata, pero ¿qué estaba haciendo ese linfocito T? ¿Qué estaba produciendo? ¿Qué es lo que le está generando ese daño, por ejemplo, en el pelo? Eso lo sabemos desde hace muy poco, y lo sabemos desde hace muy poco porque tuvo que ver con la secuenciación del transcriptoma de estas enfermedades, y por eso es que cada vez más, no solamente entendemos más, sino que se nos vienen muchos más medicamentos porque ya sabemos dónde debemos intervenir en cada una de estas enfermedades. Claramente, pues nosotros nos dedicamos a la dermatitis atópica en el programa que coordino en CAIRE. Entonces vamos a hablar específicamente para qué ha servido la transcripción en la dermatitis atópica. Básicamente lo primero es aprender y entender que las células del sistema inmune que están en cualquiera de los fenotipos o de los momentos de presentación de la dermatitis atópica, se supo que era diferente por técnicas transcripcionales. Entonces, por el perfil de transcripción, sabemos que tanto en adultos como en niños, los linfocitos TH2 están presentes, al igual que los TH22, pero los TH1 predominan en los adultos, mientras que los TH9 y los TH17 predominan en ese contexto inflamatorio que acompaña a la dermatitis atópica dependiendo de la edad. ¿Qué más nos ha enseñado la transcripción? Entonces, al sacar sangre periférica de los pacientes que tenían dermatitis atópica leve, moderada, severa, entendimos que el paciente con una dermatitis atópica leve realmente tiene muy poca inflamación en su sangre, pero en la medida que la enfermedad se vuelve cada vez más severa, vemos que hay muchos más linfocitos, de estos linfocitos que tienen que ver con la inflamación en la dermatitis atópica. E inclusive en estos estudios también hemos visto que tiene aumento de algunas proteínas que están relacionadas con enfermedad cardiovascular y aterosclerótica. Esto es completamente relacionado con la severidad de la enfermedad. ¿Qué más hemos aprendido? Entonces, sabemos que la piel que nosotros creemos que no es sana, también va a ser diferente. Y en el caso de los pacientes severos, acá esto es algo con lo que en la medida que pasa el tiempo tenemos que familiarizarnos cada vez más, que se llaman los heat maps, que básicamente lo que nos permiten saber es si se expresa mucho o si se expresa poco, o sea, si encontraron mucho RNA de esa proteína o poquito RNA de esa proteína.
Usualmente cuando se encuentra mucho se ve rojo y cuando se encuentra poco se ve azul. Y obviamente esto viene en un espectro desde el más rojo, el rosado, el azul clarito, hasta finalmente el azul intenso. Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, es que si yo comparo la piel de un paciente con dermatitis atópica, en este caso en su piel que se ve francamente enferma y está severo, con el normal, pues realmente se expresan mucho menos, o sea, encontramos muchas menos proteínas de una buena barrera de la piel y en cambio vemos como la cantidad de proteínas asociadas con inflamación, mientras más rojos que hay más, o sea, vemos una gran cantidad de esas proteínas asociadas con la inflamación. Entonces, es que estamos viendo que nuestros pacientes severos en su piel enferma están completamente diferentes a cómo es un paciente con piel sana, y eso era evidente en la clínica. Lo que pasa es que no sabíamos qué eran las proteínas que estaban generando esos cambios que vemos en nuestros pacientes. Por otro lado, estos son estudios en piel. En piel aprendimos también unas cosas muy bonitas, y es que aunque la piel parezca sana, nosotros vemos al paciente o nos vemos a nosotros mismos y pareciera que no tengo nada, realmente en esa piel sí hay inflamación. Y no teníamos cómo saber eso porque pues yo lo veo sano, entonces pues realmente no tengo por qué pensar que hay algo ahí, pero como esto es una enfermedad sistémica, así nosotros creamos que ahí no hay nada, realmente está inflamada. Claro, esto es diferente si yo tengo una enfermedad leve o si yo tengo una enfermedad severa, y mientras más severa, pues esos cambios también van a ser mucho más fuertes. Pero fíjense que inclusive en la piel, recordemos que esta es piel que parece sana, la piel no se está formando bien y por eso vemos estos genes de barrera que están hacia la baja en su expresión. Fíjense que esto tiene unas implicaciones muy interesantes, y es que empezamos a ver cómo tiene inclusive estudios en si cuando yo hago una intervención altamente efectiva o poco efectiva, ¿qué puedo tener yo de cambios? O sea, estoy normalizando la piel cuando mis pacientes reciben algún tratamiento. Y fíjense cómo cuando vemos acá, estas son las proteínas relacionadas con que se forme muy bien en nuestra piel. Fíjense cómo en la piel que estaba francamente enferma, acuérdense que rojo significa que hay mucho y azul significa que hay poco. Cuando vemos a la semana 16, fíjense cómo si yo comparo con el placebo, poco o nada, mantenemos estas proteínas. Todavía en azul mejora algo, porque acuérdense que en dermatitis atópica el placebo no significa no hacerle nada al paciente, sino aumentarlo y ponerle corticoides tópicos, pero cuando vemos en la rama del dupilumab, que es este caso que les estoy mostrando, fíjense cómo esas proteínas de formar bien la barrera se ponen más rojitas, o sea, se está mostrando y haciendo más proteínas que permiten una buena diferenciación de la piel. Y si lo vemos, que esto es súper interesante en dermatitis atópica, si vemos qué pasa en la piel que creíamos que estaba sana, pues fíjense cómo no estaba tan sana, pero además cuando le ponemos en la intervención, pues mejora más esa producción de proteínas. Pero esto además nos permite otros campos muy interesantes. Este es el caso de un medicamento que se llama fesakinumab, que no lo tenemos disponible en el país y que por ahora no sigue en su desarrollo, y nos enseñó, por ejemplo, que todas las dermatitis atópicas no son iguales, y así estos medicamentos, que este también es un anticuerpo monoclonal como lo es el dupilumab, así estos medicamentos tengan muchos estudios detrás y tengan muchas implicaciones, que en teoría deberían ser muy efectivas en la dermatitis atópica. Fíjense que el fesakinumab nos enseñó que no es lo mismo tener un paciente severo y no es lo mismo tener un paciente leve, ni tampoco es lo mismo que yo pueda medir en sangre cómo es el perfil de ese paciente transcripcional, y con ese perfil transcripcional darme cuenta que va a servirle más un medicamento u otro. Entonces, en el caso del fesakinumab, fíjense que en el perfil transcripcional encontraron que los que tenían una interleuquina 22 más alta les funcionaba
les funcionaba mucho mejor, fíjense acá, cómo se vuelven mucho estos rojitos, cómo se vuelven azules, o sea, mejora un montón, pero de hecho, en los pacientes que no tienen ese perfil transcripcional de la interleuquina 22 alta, de hecho hasta tienden a ponerse peor. Fíjense lo interesante como inclusive en medicamentos que son de última generación termina siendo muy importante que entendamos cómo se producen las proteínas en nuestros pacientes. Pero además, algo súper relevante, ya sabemos que no es lo mismo el mono ojiazul europeo que el asiático, que el afroamericano, y eso tiene un montón de implicaciones en los tratamientos que nosotros vayamos a escoger. Fíjense que no es solamente lo que se produce, es que las células que acompañan estos pacientes son muy diferentes. O sea, en los afroamericanos estamos esperando poco o nada de este acompañante, mientras que esperamos que en los asiáticos, o sea, los pacientes que vienen de ascendencia asiática, este perfil acompañante sea mucho más alto. Pero además, lo que esta inflamación tiene de implicación, o al revés, porque realmente todavía no sabemos si fue primero la barrera lo que se dañó y luego la inflamación, pero fíjense que inclusive en términos de cómo se forma esa barrera de la piel, es diferente cómo se expresan esas proteínas, dependiendo de la raza del paciente. Pero si ustedes se dan cuenta acá, hay algo que nos falta. ¿Y dónde estamos los latinos? Claramente nosotros no somos asiáticos, muchos colombianos son de ascendencia africana, pero en general en Colombia somos mestizos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Nos vamos como si fuéramos europeos o como asiáticos? A raíz de esto, de hecho, y esta es la razón principal por la cual hoy estamos hablando de transcripción en este simposio, es que desde el programa, en conjunto con el Hospital Militar y la Universidad del Bosque, pensamos hacer una evaluación de cómo es ese perfil transcripcional y que nos permita saber qué pasa en nuestra población. No nos podemos quedar atrás, tenemos que saber qué está pasando, cuáles son las terapias más efectivas, qué es lo que necesitan nuestros pacientes y no seguir simplemente cogiendo lo que demostraron en otras poblaciones y asumir que eso es lo que nos sirve a nosotros. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Pues porque hace parte de la transformación. Si nosotros queremos tener una medicina más dirigida a la precisión de nuestra población, es la única forma, es hacer investigación en ciencias básicas y en ciencias translacionales. No podemos nosotros estar quedándonos con pensar que somos monos ojiazules y que nos comportamos igual que en los países anglosajones, y obviamente entenderemos por qué a veces utilizamos terapias que en teoría deberían ser súper efectivas, pero no lo vemos igual de efectivo. ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? Claramente eso y lo que nosotros obtengamos de resultados de nuestro estudio definirá cuál es la terapia que necesitamos específicamente para el tipo de paciente que tenemos en el día a día en nuestra clínica, y obviamente eso tiene un montón de implicaciones, no solamente en el contexto de hacer lo mejor por nuestros pacientes, que esa es la parte más importante de nuestro programa, sino también qué va a ser lo mejor para nuestro sistema, que no estemos utilizando terapias que no vayan a funcionar para nuestros pacientes. Obviamente esto no lo hago yo nunca sola, yo no puedo sino agradecer siempre a todo mi equipo que siempre, absolutamente siempre me dicen que sí a todo, todos son adorados y además vienen con sus ideas que no sino inspiración, así que muchas gracias y pues quedo atenta a sus preguntas. Por su intervención. Iniciamos la sesión de preguntas, comentarios, si alguien desea participar por parte del público. Doctora María Fernanda, muchísimas gracias. De esta manera, entonces, finalizamos. Gracias por acompañarnos en esta tarde.